nos va a hablar acerca del tema de sepsis. Es el doctor Víctor Segura Lemus, un buen amigo, egresado de la Universidad Evangélica de El Salvador, posgrado en cuidados intensivos en la Universidad Mainz, en Alemania, no sé si así se pronuncia, maestría ejecutiva en finanzas empresariales en EOI en España, maestría en administración y dirección de hospitales en la Universidad Politécnica de Valencia, España, jefatura del Departamento de Medicina Interna en el Hospital Nacional San Rafael, en 2011, jefe de la División Médica del Hospital Nacional San Rafael, 2012-2013, rector de la Universidad Evangélica de El Salvador, de 2007 al 2010, publicaciones en Critical Care Forum sobre sepsis, pancreatitis, ARTS, pancreatitis y administración en cuidados intensivos. Dejo con ustedes al doctor Víctor Segura Lemus. Ya. Lo que yo quisiera mostrarles es el video de lo que es una microcirculación normal. Y este es el caso de un voluntario sano. Pueden observar ustedes los capilares sublinguales, cómo es que están. Y observen qué es lo que pasa cuando hacemos esto mismo en un paciente con shock séptico. Van a observar una circulación muy lenta y una serie de agregados celulares que realmente generan un congestionamiento. Esto de alguna manera ya había sido descrito y quiero enseñarles el video, que tal vez puede ser la versión Disneylandia, pero para que entendamos qué es lo que pasó. Cuando el leucocito se activa y se producen moléculas de adhesión, vamos a observar que comienza a pegarse a la pared del endotelio. Aquí tenemos al gran protagonista, que despide moléculas de adhesión, y las moléculas de adhesión hacen que el leucocito pueda pegarse, pero inmediatamente se pega, igual que en la calle, ¿verdad? O ahora con el Citrans, ¿verdad? Hay un montón de congestionamiento detrás, y el leucocito también le gusta migrar, y cuando migra es igual que los buceros cuando le pasan a usted, ¿verdad? Y le pasan rayando el carro y todavía le reclaman a usted que por qué estaba enfrente. Los leucocitos comienzan a lesionar el endotelio. Ese es el contexto en el cual nos estamos moviendo en el caso de la sepsis. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué este video y para qué y por qué razón? Y me apuro porque el doctor González Sánchez me va a dar nada más 20 minutos. Upa, y esto, yo no soy de judo. Ey, eso descontámelo. Son 10 segundos. Vamos a ver cómo es que cuál ha sido la propuesta de todos estos años, caminando desde lo que es un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico a una sepsis severa, a un choque séptico y una falla multiorgánica. Todos sabemos que comenzamos con una respuesta inflamatoria sistémica. Si esa respuesta inflamatoria sistémica se asocia a una infección, es una sepsis. Si el paciente se hipotensa y responde a líquidos, es una sepsis severa. Y si el paciente, sí, pero no veo imagen allá. Y si el paciente requiere vasopresores porque no responde a líquidos, estamos hablando de un shock séptico. Y si comenzamos a encontrar falla de órganos, falla renal, prolongación de tiempos con coagulación intravascular diseminada, elevación de transaminasa, estamos entrando en un proceso de falla multiorgánica. Y la falla multiorgánica ya se demostró de que a medida aumenta el tiempo en el que pasamos de falla multiorgánica, básicamente, y ustedes fíjense, un punto de corte de 72 horas, la mortalidad se incrementa considerablemente.
¿Qué provoca la falla multiorgánica? Los trastornos de la microcirculación. Y esto realmente es la conclusión que al 2003 se lleva con la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis y la propuesta de tratamiento de los pacientes con choque séptico. Inicialmente, en las primeras 3 horas, medir el lactato, extraer hemocultivos antes de administrar antibióticos, administrar antibióticos de amplio espectro, lo cual suena algo así como pórtense bien, no se porten mal, ¿verdad? Pero esto de administrar antibióticos de amplio espectro debería de ser motivo de una discusión más detallada, pero estamos hablando de tratar de englobar las posibilidades diagnósticas microbiológicas en el caso que estamos tratando. Y administrar 30 ml por kilo de cristaloides para hipotensión o que tenga un lactato más de 4 milimoles por litro. Y esto no crean que es tan astral. La UCI de San Rafael, por ejemplo, mide el lactato y puede perfectamente hacer esto. 30 ml por kilo, estamos hablando de que un paciente de 70 kilos está recibiendo prácticamente entre 20 a 30, está recibiendo de 1500 a 2000, 2500 ml en cuestión de 30 minutos. Y eso es lo que tenemos que administrar. Luego se aplican vasopresores si la hipotensión no responde a los líquidos, siempre y cuando hayamos logrado una presión venosa central de más de 8 milímetros de mercurio, que pasado a centímetros de agua será por 10, 12 centímetros de agua. Y en el caso de que la hipotensión arterial persiste a pesar del volumen, pues hay que medir presión venosa, presión y saturación venosa de oxígeno. Esas son las recomendaciones actuales y esto era lo que veíamos anteriormente. Esto es lo normal y este es el contexto de la sepsis. ¿Qué es lo que estamos tratando? Estamos tratando un problema de microcirculación que se manifiesta ante nuestros ojos como macrocirculación, como hipotensión, pero el problema está ocurriendo en la microcirculación. Y miren este estudio que nos dejó, el de Baker, que nos dejó algo bien interesante de conocimiento. Acá, fíjense de que todo lo que es el Apache, los scores de gravedad, el score de falla orgánica entre los que viven y no viven, es casi similar, no tiene mayor diferencia, ¿verdad? Pero sí el porcentaje de uso de vasopresores, pero si ya nos vamos a ver la parte hemodinámica, la parte de la presión venosa central, la saturación venosa, y aquí principalmente vemos saturación venosa más baja y lactato más alto. Esto es microcirculación, problema de microcirculación. Y ojo, los que se murieron tenían una PVC más alta. Y ya más adelante le vamos a dar tratamiento a eso, para que también hagan las cosas pero no se entusiasmen. Este estudio de Baker demostró que a medida ustedes tienen una mayor proporción de capilares perfundidos, la sobrevivencia aumenta. Y a medida disminuye la proporción de capilares perfundidos, la sobrevida definitivamente disminuye. Es decir, en choque séptico no solo es importante lograr una normotensión, es importante lograr una buena microcirculación. Eso va a impactar mucho la mortalidad y ellos lo demostraron al ver que la presión arterial media, la saturación venosa y el lactato incluso no pronosticaban tanto la sobrevida como la cantidad de capilares perfundidos. Y creo que en el camino de la sepsis en estos años va a ir muy relacionado a cómo monitorizar la microcirculación más de cerca. Este estudio de Kumar, que es como el padre de la antibioticoterapia en el choque séptico, demostró que cuando ustedes ponen E. coli en ratones y los tratan o no los tratan con antibiótico, obviamente el que es tratado se mantiene y el que no es tratado con antibióticos presenta un deterioro hemodinámico bastante considerable. Y luego de este estudio, él nos propone lo siguiente, y él dice, bueno, veamos este trayecto como de 24 horas. En las primeras 6 horas implantamos, en las siguientes horas vamos a tener un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico y luego vamos a comenzar a entrar en sepsis severa y vamos a llegar a choque séptico y luego va a venir un periodo donde hay refractariedad. Usted va a estar metiendo líquidos, vasopresores, todo lo que usted quiera, va a tener la magnífica a la par, va a tener las candelas que venden de San Judas Tadeo en el Selectos, que por cierto son muy milagrosas, pero no le va a hacer efecto nada al paciente. Entonces vamos a caminar de sepsis severa a choque séptico y vamos a llegar a una parte donde comenzamos a tener refractariedad. Básicamente entonces, identificar el evento es importantísimo. Luego,
tratar el bloque de las 3 y 6 horas que mostramos al principio, y finalmente la pregunta es que alguno se hará, doctor, ¿y cuál es la magnífica? Ya vamos a mostrar una propuesta de cuál podría ser la magnífica. Primera conclusión, los trastornos de la microcirculación están relacionados a la falla orgánica y a la mortalidad. Y el choque séptico refractario se encuentra íntimamente relacionado a los trastornos de la microcirculación. ¿Cómo monitorizar? Bueno, la proteína C reactiva se demostró, ¿verdad? Ya hace varios años, aquí hay un estudio del 2005 y tienen comparando pacientes infectados y no infectados, que la proteína C es mucho más alta en los pacientes infectados. Igual la fiebre, pero fíjense bien, el leucograma no. Ya cuando se plotea en una curva ROC, lo que se encuentra es que el leucograma tiene baja certeza al poder diferenciar entre infectados y no infectados. Obviamente la temperatura tiene un poco más de certeza y de área bajo la curva, pero la proteína C tiende a tenerlo mucho más. Es decir que, y cuando juntamos proteína C reactiva con temperatura, todavía esto aumenta. E incluso en ese mismo grupo de pacientes separa CIRS de sepsis severa y choque séptico. Vamos observando que a medida vamos progresando de CIRS, sepsis severa y choque séptico, la proteína C reactiva irá en incremento. Ojo, esto tampoco es algo así como la magnífica que usaban nuestras abuelitas, ¿verdad? Hay procesos que pueden incrementar una proteína C reactiva y que no necesariamente son infección. El trauma, una quemadura, por ejemplo, puede incrementar la proteína C reactiva. Ahora, también puede servir para el monitoreo del tratamiento. En los pacientes en los cuales la proteína, el tratamiento es adecuado con antibióticos, la proteína C reactiva disminuirá y se mantendrá sin cambio en aquellos donde el tratamiento de antibiótico-terapia no sea adecuado. Y ahora ha surgido la hermana mayor, algo así como el Optimus Prime que están presentando ahora en Cinépolis, ¿verdad? Que es la procalcitonina, que tiene todavía mayor potencia y mayor capacidad de discriminación. Tanto así que la procalcitonina ha sido utilizada para monitorizar la terapia antibiótica. Se ha demostrado que al utilizarla se pueden disminuir los días de uso de antibiótico e incluso pueden disminuir costos, ¿verdad? Considerablemente. ¿Ya? No ahondo en esto porque Luis me está descontando los segundos, pero se los dejo como una inquietud también para que lo revisen y si alguien quiere la base de datos de donde saque todo esto, con gusto hoy la podemos piratear. Entonces, tanto la proteína C reactiva como la procalcitonina pueden coadyuvar a la sospecha y diagnóstico de los procesos sépticos. Y la procalcitonina con mayor poder que la proteína C reactiva. Esto no es nada nuevo lo que voy a presentar acá. Miren, es del 2002. Se llegó a una gran conclusión. La terapia antibiótica inadecuada aumentaba la mortalidad en los pacientes que tenían neumonía asociada a ventilación mecánica. Y cuando ustedes tienen un paciente ventilado sin neumonía, mueren el 27.1%, pero cuando lo tienen con neumonía, mueren el 54.2%, ¿ya? Entonces, y está equivocada la antibioticoterapia. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque en sepsis tenemos 1 hora después de ver el shock para iniciar antibioticoterapia, y entre más certeza hay entre la primera elección de antibióticos que ponemos, es mayor la sobrevida. Eso no significa pongamos lo más caro y lo que más tiene y a dosis alta y hasta que se mueran los piojos del paciente, no importa, eso va a ser lo mejor. No, sabemos de que para cada patología existen recomendaciones, tanto internacionales como a veces locales, y esas son las que hay que seguir. De hecho, acá hay un estudio muy interesante de Kumar, ¿verdad? Donde ellos lo que demuestran es de que a medida que ustedes retrasan la terapia antibiótica, la mortalidad va para arriba. No se pueden retrasar. Desde el 2006 ya se sabía que a medida ustedes retrasan el tiempo de inicio de antibióticos en un choque séptico, la sobrevida disminuye. Entonces no vale aquello de que estamos en emergencia, le presentamos o discutimos con los colegas el caso y entonces comenzamos aquellas derivaciones filosóficas, aristotélicas de será, no será, to be, no to be, le ponemos, no le ponemos, démosle un poquito de agua a ver si se estabiliza, veamos a ver si lo logramos estabilizar, sobémoslo, etcétera. No, o sea, hay que actuar rápido, hay que tomar hemocultivos de inmediato. Y hay que iniciar la antibioticoterapia adecuada de inmediato dependiendo del caso.
Por ejemplo, sabemos que las normativas de una neumonía extrahospitalaria severa nos van a decir que ceftriaxona con un macrolide o con una quinolona probablemente son la elección. Entonces por ahí nos vamos, ¿ya? ¿De acuerdo? Y si no, hay que hacer junta de sabios, ¿verdad? La Biblia dice que en el consejo de los sabios está la sabiduría, ¿ya? Es decir, que si nosotros retrasamos, el odds ratio de la mortalidad se nos va para arriba. A medida dudamos, aumentamos la mortalidad. Y si combinamos antibióticos, de acuerdo a este metaanálisis del 2010, la sobrevida aumenta. La combinación de antibióticos nos permite cubrir un poco más amplio, pero igual no existen como recetas hechas, dependen del caso, dependen de las normativas. E incluso uno de los riesgos que vamos a tener con esto es el aumento de resistencia a la larga. Entonces, la antibioticoterapia adecuada, temprana, en la primera hora, mejora la sobrevida y realmente vamos a tener la situación de que durante la primera hora nosotros tenemos que decidir. Ahora viene la pregunta, ¿más es mejor? Pues en el caso de los líquidos no. Este estudio marcó un hito en el 2009, donde nos demuestra que los pacientes críticos, estén dializados o no, a medida aumentan su ganancia de líquido. Y la ganancia de líquido en los estudios se mide con el peso del paciente. Aquí ven cómo a medida aumenta el peso del paciente, aumenta la mortalidad, esté dializado o no esté dializado. Es decir, que el doctor Díaz y compañía intervengan o no intervengan, fallecerá el paciente. ¿Por qué? Porque el problema es que hemos sobrecargado al paciente de volumen. Entonces, puchica, qué rápido. Entonces, presión venosa central es bien importante para monitorizar, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacerlo? Hay una serie de propuestas, pero vean que el problema es que la presión venosa central que dan las guías tiene una baja predictibilidad a veces. ¿Y qué utilizar ante eso? Bueno, una puede ser, ¿verdad?, el cambio del test dinámico de reto al paciente, es decir, lo tienen acostado, luego lo ponen en invertido y esto equivale a dar una carga rápida de 500 mililitros. ¿Qué es lo que podrían observar ustedes? Podrían observar inmediatamente una mejoría de la presión arterial. ¿Y qué utilizar, cristaloide o coloide? La verdad es de que los cristaloides han ganado la batalla hasta el momento. No aumentan los coloides la mortalidad, pero sí son más caros. Y entonces preferentemente utilizaremos cristaloides. Solución salina, Harman se puede utilizar. Y no es más caché decir, ay, le dejé un gelafusín, ¿ya? Entonces, la fluidoterapia es una piedra angular del tratamiento del choque séptico, pero la sobrecarga hídrica puede ser deleteria. Chicos, hay que monitorizar volumen y no sobrecargar. Y lo otro, en el vasopresor también, si ustedes retrasan, aumenta la mortalidad. Eso de, veámoslo a ver si mejora la presión en un par de horas y no le hacemos nada o solo le damos agua y no estabilizamos presión, aumentará la mortalidad. El retraso de la terapia vasopresora también puede asociarse a falla multiorgánica. Tenemos 6 horas para poder administrar vasoterapia, entre 3 a 6 horas para decidir. Y ya pasamos de aquí con la PCR, con la procalcitonina y vamos acá con los cristaloides, antibióticos vasopresores y una serie de medidas que hay que monitorizar que ya las mencionamos. Y ojo, todo esto que estoy hablando es garabato si no controlan el origen. Tienen que controlar el origen. Nomás llega la emergencia a tratar de detectarlo. Y ahí es donde hay que actuar en una forma multidisciplinaria. ¿Y qué pasa cuando ya la cosa se puso fea y el paciente no responde? Bueno, 7736-6939, puedo responder la llamada con mucho gusto. Nuevamente, 7736-6939. Bien, primero, esteroides, hidrocortisona. Anand nos mostró allá en el 98, que los pacientes que tenían insuficiencia suprarrenal relativa en sepsis tenían, sí, los que no tenían una mejor respuesta vasopresor que los que no tenían. Y si agarran este grupo de pacientes y los plotean y al inicio y después le dan ustedes esteroides, estos pacientes se comportan normales.
El paciente refractario a vasopresor tiende a tener insuficiencia suprarrenal relativa y se beneficia de la terapia con hidrocortisona. De hecho, el efecto del tratamiento es que más rápidamente, con mayor prontitud, van a lograr ustedes quitarle el vasopresor a este tipo de pacientes. Ahora, en cuanto a la mortalidad, Anand demostró, igual en el 2002, que parecía que al dar hidrocortisona por varios días la mortalidad mejoraba. Pero lastimosamente él mismo participó con Sprung en el Corticus, ya en el 2008, y el Corticus llegó a la conclusión que no mejoraba la sobrevida. Sin embargo, se han analizado estos dos estudios y se ha visto que existen una serie de diferencias de diseño que podrían ser la razón. Por de pronto sigue como en tela de dudas si mejora o no la sobrevida, pero sí mejora la respuesta al vasopresor. Y algo que sí comenzaron a demostrar este grupo de Jung Park es que, y aquí están viendo cuartiles, pero estos son horas. Si ustedes dividen en dos grupos estos pacientes, observarán que estos dos tienen mortalidad menor que estos. Estos tienen menos de 6 horas. Si ustedes tardan menos de 6 horas en iniciar la hidrocortisona, la sobrevida mejora considerablemente. La hidrocortisona entonces puede revertir el choque refractario y puede también, o sea, mejorar las dosis de vasopresor que ustedes van a utilizar. Si no funciona la hidrocortisona, ¿qué utilizar? Epinefrina. Epinefrina y no dopamina. La dopamina empeora la isquemia intestinal, la pueden utilizar a esta dosis. Ya Luis me está enseñando el rojo, lástima que solo me dieron 20 minutos. ¿Ya? La fenilefrina causa un efecto deleterio sobre la función cardíaca y solamente la van a utilizar en caso de que hayan arritmias graves. Vasopresina igual, es bien importante que los pacientes sépticos están depletados de vasopresina y se ha demostrado a través de algunos estudios que lastimosamente no es mejor que la norepinefrina, pero en caso de refractariedad pueden también utilizar vasopresina y finalmente terlipresina, que si bien es cierto, se ha demostrado que funciona en muy pocos estudios, se ha utilizado más en niños y pueden utilizarla a esta dosis. Es decir, que hemos transitado de aquí a acá y tal vez la conclusión importante que debemos de sacar de esto es que la microcirculación es uno de los problemas más importantes disparadores del avance al fallo multiorgánico y es el responsable realmente de esta situación cuando nosotros entramos en choque refractario. Muchas gracias.